Somos Fractales, la estrategia de divulgación científica de la Universidad del Bosque. Queremos ser parte de tu cotidianidad y, como los fractales, fracturar las formas en las que has escuchado sobre la ciencia para que puedas apreciarla desde sus múltiples formas. Tenemos contenido diferencial para nuestros públicos. Juntos creamos este gran caleidoscopio del conocimiento. Queremos crear y descubrir patrones de información que, como en la naturaleza, se repiten y difunden por diversos canales y plataformas. Irregulares como los fractales son nuestras narrativas y productos. Por esta razón, no solo nos encontrarás en tus redes sociales, sino también entre tus libros, con nuestro fanzine, entre tus listas de reproducción con nuestro podcast o entre tus investigaciones si visitas nuestra página web. Conoce y participa en nuestro mundo donde la creación, la ciencia, la tecnología e innovación son los protagonistas de nuestras historias. Ojalá nos encontremos cada vez más. Más ciencia, más arte, más divulgación. Fractales. La economía de la diversidad se refiere a la integración de la biodiversidad en políticas económicas, reconociendo que los ecosistemas saludables son la base para sectores clave como la agricultura, la pesca, el turismo y muchos más. En este capítulo de la COP16 al campus, discutiremos el impacto del exacerbado crecimiento de las ciudades y sus efectos económicos y ambientales. Hoy contamos con la presencia de Pedronel Balbuena y el profe Carlos Alberto Diuca, quienes han estado aquí presentes para este gran debate. Por favor, profe Pedro, preséntate y cuéntanos sobre tu trayectoria. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a este maravilloso panel. Soy profesor titular de la Universidad del Bosque. Actualmente dirijo una maestría en negocios globales y dirijo la parte de investigación en la facultad, básicamente. Igualmente agradecido por la invitación a participar en este debate. Yo soy Carlos Duica, soy arquitecto, docente de la universidad en el programa de arquitectura y desarrollamos un proyecto que viene muy al caso en este proceso, que es el taller vertical, porque hacemos sostenibilidad comunitaria, rural. Qué maravilla, gracias a ustedes dos por este tiempo. Quiero empezar este debate con, para ustedes, ¿a qué hace referencia este tema de la economía de la biodiversidad y cómo esto se relaciona como en políticas urbanas, en la construcción de una ciudad y en la planeación de la misma? ¿Quién quisiera empezar? Bueno, como economista me tomo el lugar de empezar. La economía y la biodiversidad siempre han estado unidas. Parece un discurso nuevo, un nuevo concepto, un nuevo paradigma, pero realmente siempre ha hecho parte de una simbiosis muy importante y trascendente en esas dos relaciones. Lo que pasa es que en el contexto cultural en el que hoy vivimos, la economía se ha vuelto determinante en todas las dimensiones humanas, en las sociales, en las políticas, en las culturales, en las religiosas, pero en lo ambiental hablamos del cambio climático, hablamos de la densificación poblacional, la pérdida de ecosistemas, de poblaciones de vegetales, animales muy importantes, que hacen que el tema de la biodiversidad se constituya en un tema no solamente central, sino en cómo pone en tensión ese determinismo económico que ha relacionado esa racionalidad económica que ha desbordado una condición de la producción, primero industrial y después postindustrial, en el que hemos agotado nuestros recursos. Y ahí es donde entra a jugar esa biodiversidad. Porque generalmente se pensaba que las relaciones de producción, las de consumo y las de cambio, estaban en esa aura homocéntrica de satisfacer nuestras necesidades, las necesidades de la sociedad, de las personas, pero nos olvidamos de que compartimos un ecosistema amplio, funcional, sistémico, y que lo afectamos y lo deterioramos de manera bastante grave. Entonces, las relaciones en la producción, en la distribución, en el cambio del consumo hacen que
que surja una necesidad de estudiar y abordar los temas de la economía bajo no solamente de lo sustentable como un concepto que ha trajinado mucho en los últimos 30 años, sino en la supervivencia de todas las especies, incluyéndonos a nosotros. Han desaparecido, digamos, en este último siglo y en lo que ha corrido del milenio, más del 94% de las poblaciones han tenido una disminución en su población. Los mamíferos casi un 70%. Nosotros somos una especie que tenemos también unos indicadores que vamos a empezar la tasa de natalidad está disminuyendo significativamente. Antes solo eran países de altos ingresos, hoy en países de bajos y medianos ingresos. Pero aún así la densificación de la población en las tensiones del urbano, por ejemplo, en la planificación del urbano, hacen que esas relaciones de la producción, de la distribución, del consumo se vuelvan todavía más sensibles de cómo abordarlas, cómo estudiarlas. Entonces, planificar las ciudades, planificar el desarrollo en todas las dimensiones, no solamente las económicas, que insisto en ello, hay todavía un determinismo de las relaciones del mercado, y eso todavía no lo hemos superado, y todavía dependemos, por ejemplo, del extractivismo en nuestras economías, de economías emergentes como la nuestra. Entonces, ¿cómo planificar esas nuevas condiciones de la producción, de la distribución, del consumo, hacen que el concepto de economía y biodiversidad entre a jugar un papel importante? Yo dejaría por ahora ahí, para no agotar ya respondiste todas las preguntas, no mentiras. Profe Carlos, coméntanos. Completamente de acuerdo. Lo voy a plantear desde el punto de vista de la arquitectura, y es una relación entre nuestra especie y el territorio. O sea, en principio, como una especie más, mamíferos que habitamos este planeta, había un equilibrio, existía un equilibrio. O sea, comemos lo que necesitamos, y luego debimos saberlo. O sea, así iniciamos en algún momento de nuestro proceso evolutivo, y de pronto comenzamos a acumular un poco más de lo que necesitábamos comer en principio, por diversas razones, generó crecimiento poblacional sobre una rueda automotora en lo que comenzamos a acuñar como concepto de desarrollo. Este modelo de desarrollo en el cual vivimos nosotros en este instante nos perdió de vista a nosotros como especie consumidora. Nosotros producimos en este momento como sociedad mucho más de lo que necesitamos para sobrevivir. Hace unos 10 años se hacían unos cálculos sobre cuántos planetas Tierra necesitábamos nosotros como especie para sobrevivir, y las cifras eran aterradoras: 2.5, 2.7 planetas. Hoy hemos hecho nuevos análisis de la relación especie-territorio, y no, con lo que tenemos vivimos bien, pero producimos exageradamente, porque este endiosamiento del concepto de la empresa productiva, que es el éxito, el indicador de éxito de nuestra sociedad, hace que nosotros tengamos indicadores tan graves como, por ejemplo, que el 65% de lo que ponemos en el botadero, en el lugar de residuos de Doña Juana, el 65% de los residuos son comida todavía útil. ¿Sí? Eso no tiene sentido en un país donde la gente muere de hambre, donde se denuncia que hay niños, bebés que comen una vez al día. Ese es un modelo fallido. Las ciudades, por ejemplo, y la pandemia para nosotros en los últimos tiempos, somos sobrevivientes de la pandemia, nos sentimos afortunados, obviamente, pero en un planeta donde murieron cerca de 8 millones de personas, el 80% de las personas murieron en ciudades. El campo no sufrió eso. Eso habla de unas relaciones con el entorno territorial que son distintas, son diferenciales, y de las que debemos aprender, porque estamos alterando una biodiversidad de donde venimos nosotros, entre otras cosas, como seres biológicos, venimos de esa biodiversidad, pero la atacamos con un concepto absolutamente cultural, que es la empresa, que es el desarrollo. Ese modelo exitoso de ser una persona que obtiene una ganancia infinita que no tiene techo. No, eso es un modelo fallido. La pandemia dramáticamente nos demostró eso.
El campo colombiano, tuve oportunidad por mi trabajo de recorrer el campo colombiano en tiempos de pandemia, todo el mundo estaba encerrado y lo recorría, y yo llegaba a las comunidades campesinas y encontraba niños jugando, montando en bicicleta, vecinos visitándose, matrimonios, bautizos, lo normal. Qué envidia. Asombroso. Era fascinante, pero además era asombroso aprender que hay unos modelos que son distintos, que es lo que el profesor se refiere, sin duda, para mí es una escuela el argumento del profesor, porque efectivamente hay un modelo en la relación producción-consumo que se desbordó en una creación cultural que es el desarrollo y el éxito del desarrollo que no funciona. Hoy nos damos cuenta de eso y ahí podemos incidir desde la academia con unas nuevas miradas y unas nuevas narrativas en esa relación. Qué maravilla. En esto se me viene a la cabeza todo el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que es eso que tú decías, las raíces es producir lo que vamos a consumir, y en este punto estamos viendo que el tema no es de escasez, sino de que no se distribuye bien lo que se produce. Entonces llegan estos escenarios, como los comentamos, en los que el desecho es mayor, pero hay mucha gente que lo está necesitando, que está necesitando esa comida que llega a los botaderos. Entonces es un tema para pensarnos, y hasta este punto yo quisiera preguntarles cuáles ustedes han visto como la importancia de tener en cuenta esta biodiversidad en cuanto a las planeaciones y al desarrollo urbano. O sea, teniendo en cuenta esto, como las soluciones basadas en la naturaleza, que de todo eso podríamos tenerlo en cuenta como más adelante. Pues ya ahorita pues las ciudades van a seguir en expansión, eso es una realidad de la cual no podemos como saltarnos y omitirla, pero ¿qué es lo que viene? ¿Cómo podríamos repensarnos eso? Bien, voy a ahora asumir yo adelante, la adelante. primera Por supuesto. La ciudad es probablemente el hecho cultural más importante, es el constructo humano más importante en la historia de nuestra como especie. Es decir, allí hemos concentrado, y si de alguna manera planteamos que la cultura es todo lo que hemos hecho, no solamente las cosas importantes que generan una representación social, etcétera, que es lo que, digamos, tradicionalmente manejamos como concepto de cultura, sino todo lo que hemos hecho como especie sobre la superficie de este planeta durante los últimos 100 millones de años. Estamos abocados a que la ciudad es el constructo más denso donde se concentra la mayor actividad y la mayor concentración de conocimiento en un volumen específico. Entonces, ¿en qué momento falló la ciudad? ¿En qué momento dejó de ser equilibrada? Y vamos a ver que hace unos 600 años, en el momento en que la ciudad, el espacio comenzó a tener un valor, es decir, se convirtió en una mercancía, fue algo susceptible de ser comprado y vendido, la ciudad se desarrolló en altura, por ejemplo. El mismo lote se vendió muchas veces en un concepto que ahora llamamos edificio, ¿sí? Estamos en este momento en un sexto piso, es decir, este lote se vendió 6 veces, ¿sí? Eso es un tema que hace parte del desarrollo, sin duda, pero que hoy nos pasa una factura importante. Entonces, una de las actividades humanas más lesivas en el entorno ambiental de nuestro planeta es la actividad, no la industria, es la actividad de la construcción de hábitat humano. Hay muchas industrias asociadas, la de los petroquímicos, las industrias extractivas, la minería, etcétera, para producir insumos de nuestro hábitat. Entonces, por ejemplo, para producir el cemento que usamos nosotros en las construcciones corrientemente, cada tonelada de cemento producido libera a la atmósfera 4.3 toneladas de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Esa es la dimensión. Y una tonelada de cemento son 20 humildes bulticos de cemento. Y una vivienda de interés prioritario, es decir, una pequeña vivienda, consume por lo menos 4 toneladas de cemento. Es decir, la dimensión de lo que estamos haciendo. Entonces, en función de la biodiversidad, en función de la supervivencia nuestra, tenemos que generar nuevas tecnologías que apunten a la biodiversidad. Yo no tengo una relación, por ejemplo, directa
la siembra de alimentos. Yo compro mis alimentos en el supermercado, como hacemos muchos citadinos. Pero mi práctica como arquitecto y mi práctica como docente de la arquitectura me ha llevado con docentes, con colegas, a trabajar en materiales de menor impacto. Entonces, por ejemplo, y voy a citar un ejemplo por el cual soy conocido en los corredores de la universidad, ahí va el profe viejito de los ladrillos de barro, yo soy uno de esos. Trabajamos con materiales de muy baja huella de carbono. Por ejemplo, en Colombia nació el ladrillo, el bloque de tierra compactada es un sistema, es una forma de ladrillo que no se cocina, que no se quema. Hoy lo estudiamos científicamente porque es una de nuestras mayores expresiones en el planeta desde el punto de vista de la construcción. Nuestros estudiantes aprenden a desarrollar nuevos materiales a partir de residuos. Somos 7.000 millones de personas trepadas en una piedra que le da vueltas al sol y nos comimos la alacena. Hoy nos toca buscar en nuestros propios residuos la posibilidad de mejorar, primero de adaptarnos al cambio climático y dos, de comenzar a mitigar este mismo. ¿Sí? Entonces hay unas alternativas allí que están ampliamente relacionadas con la biodiversidad. Yo no puedo hacer algo específico por no talar árboles en el Amazonas, pero si puedo desarrollar tecnologías que me permitan hacer reemplazos a esas formas productivas, incluso dentro de este modo de producción en el que vivimos, estamos contribuyendo a esa salvaguarda biodiversa. Qué maravilla, ese voto de esperanza en la investigación, ¿no? Para desarrollar muchas más cosas al servicio de todos. Eso es, o sea, siempre en este tipo de conversaciones en cuanto a la crisis climática y todo esto es esta versión fatalista, pero chévere ese cambio de discurso. Profe, cuéntanos un poquito más sobre todo esto que has visto del el impulso de los sectores económicos también basados en la naturaleza o cómo se podría utilizar esto como ejemplo, como la naturaleza misma. Sí, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, las ciudades en el sistema industrial se convirtieron en lo que llaman las islas de calor, De acuerdo. que empezaron a elevar las temperaturas abismalmente, ¿no? Creo que hay un Armando Silva, que trabaja en Imaginarios Urbanos, dice que nosotros pasamos a vivir la ciudad sin todavía tener una mente del urbano. O sea, la ciudad se asentó en la ciudad porque jalonó una serie de infraestructuras en las que aglutinó personas y organizó las actividades económicas, sociales, culturales en un ámbito muy específico del territorio, concentrando gente y ampliando también la capacidad de incremento de la población en esas ciudades. En la medida que avanzamos, hablamos de valores hoy asociados mucho a lo ambiental, ¿no? A comer saludable, a comer sosteniblemente, con ser un consumidor responsable con conciencia ambiental, lo que mencionabas tú de la arquitectura sostenible, de nuevas formas de que toda la infraestructura de la ciudad esté planificada a favor de la disminución de la contaminación, de la emisión de gases, de los procesos de movilidad urbana. Entonces, creo que esa condición de valores urbanos todavía están un poco incipientes. Creo que el punto mío es que creo que tenemos el conocimiento y tal vez algo de conciencia sobre el problema, pero nuestra mentalidad todavía está muy rezagada en lo que debemos transformarnos. El discurso de lo ambiental viene más de 50 años, ¿cierto? Es decir, que ahora estamos un poco alarmados con el cambio climático, pero realmente las alarmas sobre lo ambiental ya venían discutiéndose hace muchos años, y hay una serie de declaraciones y de encuentros a nivel geopolítico en el que tratamos los temas ambientales y damos directrices, nos trazamos unos objetivos de desarrollo sostenible, pero a pesar de eso pareciera que no reconocemos, la mayor parte del mundo, de las personas, no reconocemos la gravedad del asunto. O sea, ¿cómo transformamos esa mentalidad en hechos prácticos para transformar? Y ahí le cabe entonces la gerencia a quienes gestionan
lo público, de cómo empezar a generar proyectos que transformen una cultura y una mentalidad de lo urbano, no de la ciudad solamente como un conglomerado de personas que está organizada, etcétera, alrededor de ciertas actividades y dinámicas culturales y demás, sino cómo organizamos y cómo gestionamos y planificamos ciudades de largo plazo, que no sean las islas de calor, sino que sean ciudades sostenibles, ciudades inteligentes. Pienso que además el papel de las universidades ahí juega un papel central en cómo Claro. jalonar esa transformación en la gestión pública. En tanto nosotros pensemos procesos de planificación urbana, POT, pero que también están entrelazados en planes de gobierno muy locales que duran en los periodos de gobierno y no hay una trazabilidad de largo plazo, pues es muy difícil que ciudades como la nuestra generen cambios sustanciales. Generamos políticas, tenemos el distrito habla de más de 550 kilómetros de rutas para bicicleta. Que es importante, ¿no? Si los estudios en la Comunidad Europea dicen que si un ciudadano en promedio saca la bicicleta un día, en ese día se reduce en 69% las emisiones. Si usáramos más el transporte público, o sea, si diéramos un día el carro y usáramos el transporte público, se disminuiría en un 19% el proceso de emisiones. Si pensamos en que esas son soluciones viables, no deben ser soluciones de un alcalde, sino una política atravesada desde el Estado y del ordenamiento territorial descentralizado que nos permita realmente pensar un sistema, una infraestructura que implique muchas cosas, la movilidad, que es importante, pero también la producción, pero también el hábitat de las personas, la relación con lo que no es urbano, ¿cierto? Aunque en el mundo la mayor parte de la población vive en lo urbano, o sea, el 56% de la población vive en las ciudades, y en Colombia prácticamente el 76% tiene una relación de vivir su existencia en un espacio urbano. Entonces eso hace que realmente nos pensemos en trazar una política de gestión pública muy de largo plazo, y creo que eso es donde estamos fallando un poco. Claro. Ahí el tema es, la mentalidad se queda corta porque no estamos evidenciando a corto plazo los efectos que tiene no utilizar el transporte público. Entonces, como tú lo dices, es necesario que haya como el lineamiento a largo plazo. Pero también está el tema de la densificación de la población, ¿no? En estos espacios urbanos. A mí me cuestiona mucho qué tanto es bueno o malo que nosotros como seres humanos nos acumulemos en un solo espacio, o más bien busquemos salir de las ciudades y poblar otros pues, territorios, como es toda la parte de una época, pues, yo creo que todavía, en el que las personas estaban prefiriendo irse a vivir al campo por la calidad de vida, por todas las bondades que trae esto, pero qué tanto de eso es bueno, o si es preferible que nos quedemos en las ciudades y nos hagamos cargo de lo que ya hemos construido hasta este momento. No sé si quieres yo empiezo. De una. Bueno, yo más por la percepción de que hay en los estudios y también por los indicadores, por ejemplo, de ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, no se están pensando y digamos que las que tienen éxito tienen una ventaja, y es que su tasa de natalidad ha bajado, ¿cierto? No tienen ya una presión, digamos, poblacional muy fuerte. Pero no se están pensando expandir, sacar la frontera urbana más allá de lo que ya lo tienen, sino cómo empezar a generar en la arquitectura vertical, por ejemplo, o el no atravesar una carretera donde hay una humedal o un sistema ecológico muy frágil, sino cómo se construye infraestructura que más bien potencie esas redes de comunicación que tienen esos ecosistemas, porque son frágiles, porque si se interrumpen se agotan rápidamente. Lo que uno ve, por ejemplo, en esa expansión hacia lo rural de la población bogotana, por ejemplo, es que en muchas regiones del altiplano cundiboyacense se ha encarecido el costo de la propiedad, ¿sí?
y además ha desplazado al campesino. Entonces ahí hay dos problemas. Una colonización. Una burbuja especulativa inmobiliaria impresionante y una ausencia de trabajo en la producción rural. Entonces, si tú vas a Boyacá o vas allá a un municipio cercano a Cundinamarca, la escasez de trabajo que cuando se habla de los procesos migratorios con Venezuela, generalmente la gente se alarma, ¿no? Que lo ve más como un problema. Los procesos migratorios siempre tienen un impacto positivo en lo económico. De hecho, participan en casi el 1% del Producto Interno Bruto los migrantes venezolanos. Y esto de alguna manera ha mediado dos cosas. El descenso, nosotros el año pasado tuvimos la tasa más baja de natalidad. Entonces, esta población de alguna manera hace reemplazo de la población joven que se necesita para la actividad económica. Y eso para ustedes es muy importante porque nosotros ya estamos un poquito salidos del mercado, casi pensionados. Pero también, ¿quién va a cotizar para las pensiones de Entonces, ustedes? no, las de nosotros ya están resueltas porque las están Las pagando nuestras. ustedes. Por eso. Pero las de ustedes van a tener un problema bien importante Claro. en términos de esos modelos que a largo plazo son insostenibles. Entonces, a mí me parece que lo que hay que pensar es modelos no para ampliar la frontera urbana, porque va a disminuir también, que es una tendencia casi reversible, pero hay que pensar en un modelo más simbiótico entre lo ecológico y lo urbano, que permita, está demostrado que ciudades que protegen y alimentan ecosistemas naturales dentro de las ciudades son más resilientes, ¿cierto? Claro. A los desastres, se adaptan más al cambio climático. Lo que vimos en Valencia, en la provincia de Valencia, estos días en España, es una muestra en ningún país en el mundo, por más desarrollado, por más que sea de altos ingresos, está exento de lo que está pasando con el desorden del cambio climático y lo vulnerable que es no haber construido otro tipo de estructuras urbanas que mitigaran y fueran más resilientes a estos fenómenos. Exactamente, yo estoy completamente de acuerdo con esto. Incluso al interior de las ciudades, es decir, nosotros tomamos el transporte público o usamos el vehículo porque las actividades nuestras son distantes en una ciudad. Eso es un problema de ordenamiento territorial. Nuestras ciudades tienen unas zonas distantes de otras, estudiamos lejos, nuestros hospitales son distantes, nuestras bibliotecas son más distantes, en fin. O sea, esas actividades cotidianas son distantes en una ciudad del tamaño de la nuestra, que arranca en Torca y termina en Bosa, y eso hace que nos veamos obligados a esos transportes muy grandes. Ahí debería comenzar un poco ese proceso de racionalización. O sea, hay unas infraestructuras que no deben depender de la dinámica inmobiliaria. Okay. Yo tengo que construir hospitales donde los necesito, unos radios de acción, unos centros deportivos, unos centros culturales, unos centros educativos, en fin, todas esas actividades deben ser dispersas en la ciudad de una manera distinta. Hay que aprender a planificar ciudades. Eso es un problema que hemos tenido y me apoyo en lo que decía el profesor. Cada gobernante en su periodo viene con una idea distinta. Entonces, por ejemplo, nuestra ciudad, aquí en Bogotá, a lo largo del siglo XX, tuvimos una secuencia de creencias planificadoras, de ideas de la planificación, que la actual iba borrando la anterior y así siguiendo, y eso se convirtió en un caos de ciudad que se vuelve tremendamente difícil de resolver. Hoy los recursos de la ciudad no alcanzarían para resolver los temas de movilidad en los que nos encontramos, por ejemplo. Eso es bien grave. Dos, hay unos temas tecnológicos muy complejos. Nosotros manejamos tecnologías del principio del siglo XX, de finales del siglo XIX, para hacer obras de infraestructura. Eso no tiene sentido, ¿sí? Eso no tiene sentido. Nosotros construimos vías en Colombia con los criterios del siglo XIX. O sea, quitamos tierra, o sea, rememoramos a Rafael Pombo, con Simón el Bobito, quitamos tierra de un espacio verde, quitamos tierra, abrimos un hueco, vamos a una montaña, traemos otra tierra y la volvemos a rellenar y la apretamos con agüita. Eso es una vía, técnicamente, eso es una vía en Colombia, lo he planteado ante los expertos de Invías. Eso es tan obsoleto como económicamente inviable. Claro. ¿Sí? Tenemos
Hoy tenemos unas alternativas distintas. El tren de cercanías, yo viajaba a dictar mis clases en la sede de Chía y me demoraba desde la calle 127, donde vivo, a la sede de Chía a las 6, 7 de la mañana, me demoraba hora y media. Llegaba tarde a dictar clase. Tomo el tren, un tren de los años 50, humeante, lento, encantador, ruidoso, etcétera, pero una maravilla. Sí, y me demoro 27 minutos descansados en llegar a Chía. Mareado un poco, pero chévere. Pues es una maravilla. Entonces, eso es una forma de entender qué está pasando con el territorio y nuestra relación con el territorio, incluso las nuevas economías, ¿sí? Los residuos, nosotros somos unos generadores impresionantes de residuos. Bogotá le bota la basura al vecino. Ese es un principio con el que hemos operado nosotros. Hoy, tuve la oportunidad de montar la primera planta de aprovechamiento de escombros de construcción en este país en el año 2008 y tomamos la calle 26, que hasta el escombro lo hicieron mal, ¿sí? O sea, yo fui del cartel de la remediación, porque había un cartel de la contratación, yo hice la remediación porque botaron los escombros en Funza y yo le devolví 12.000 metros cúbicos de escombros convertidos en arena para concreto a la ciudad de Bogotá, ¿sí? Hoy estamos generando unas alternativas tecnológicas que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con las distancias, estoy completamente de acuerdo. No se trata de ampliar la frontera urbana, estamos gentrificando. O sea, echamos a las poblaciones. Si uno va a Barichara es como una especie de Chapinero, ¿sí? Lleno de bogotanos y ya no hay locales, ya no hay. La población le tocó irse porque todo se volvió costosísimo. Un tinto en Barichara que antes seguramente costaba 500 pesos, 600 pesos, hoy cuesta 14.000 pesos porque además viene en una especie de empaque extranjero con un nombre impronunciable en francés, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros al desbordar. Eso llama a una reflexión sobre este asunto, que tiene que ser muy juicioso. Tenemos que generar un equilibrio en ello. ¿Cómo? Es un problema de mercado. Claro. O sea, en este momento estamos ofreciendo villas periurbanas donde tenemos bosques, los proyectos se llaman bosques de la niebla izquierda, cascadas del monte derecho, en fin, lo que sea, pero están impactando, están ampliando esa mancha urbana de una manera dramática. Hoy debemos pensar en esos procesos de planificación para simplemente, o sea, yo creo que los técnicos lo pueden desarrollar de manera muy juiciosa, generar condiciones de vida locales dentro de la ciudad al alcance del peatón. Ahí comenzamos a cambiar cosas. Yo camino hasta mi casa, no uso carro porque camino. ¿Sí? Tiene un montón de beneficios. Ni siquiera uso bicicleta porque tengo terror, pero camino hasta mi casa y estoy generando un montón de beneficios allí. Si comenzamos a ver incluso la economía desde esas circularidades que comienzan a aparecer, vamos a comenzar a generar modelos distintos de existencia. Qué maravilla. Y ustedes dos hablan mucho en esto que es como el poder y cómo eso se tergiversa con el territorio, ¿no? Uh-huh. Como los beneficios de unos pocos está esto, como tengo la ferretería al lado, tengo mi trabajo al lado, o cómo estos privilegios se materializan en qué tanto tiempo paso yo en el tráfico para llegar a ejecutar mis labores, o si tengo que atravesar la ciudad completa. Y también los clústeres que hay dentro de las ciudades, ¿no? Como estos centros especializados. Entonces aquí está el distrito cultural, el distrito no sé qué, y eso a la vez también fragmenta un poco la relación que nosotros tenemos con nuestro espacio. Digamos, conozco gente que no conoce, o sea, vive en un lado de la ciudad y no conoce el resto y no sabe qué tan grande es Bogotá, a no ser que le toque ir allá. Entonces también el conocer nuestro territorio impacta bastante en cómo lo vamos a cuidar y en cómo se disminuye esta hostilidad que hay en las grandes ciudades. Siento yo que ahí hay un poco de todo en esta recopilación que hice de ambos, pero yo quisiera saber, ¿ustedes cómo ven como si es efectivo lo de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, si la ven materializada de alguna forma o si se han visto como esas acciones o es más bien como una política que suena bonita?
pero que tal vez no se esté aplicando tanto. Voy a arrancar. Por supuesto. Adelante. Yo creo que todas las anteriores. Ok. Creo que todas las anteriores. Y es un riesgo tremendo. Es decir, el tema ambiental, como lo planteaba el profesor, tiene 50 años de estar discutiéndose en todas partes. Y el peligro de esto es que se convierta en una moda. Hoy todo se vuelve sostenible, pero en realidad, ¿qué es lo que es sostenible? Hace unos años, por una casualidad, vi un ejemplar de una revista de amplia circulación nacional que tiene una especie de fascículo económico y estaba dedicado a la construcción. Y me puse a mirar, esperando alguna cosa, con un resaltador, porque comencé a notar que los nombres se hablaba de los 1000 proyectos arquitectónicos más importantes del país, las 100 constructoras más grandes, los 500 proyectos más importantes de la industria de la construcción en el país. Y todos tenían nombres ambientales. Hice un cálculo y el 81% de los nombres de los proyectos, etcétera, eran ambientales, ¿sí? Eran ambientales. Todos hablaban del bosque, de la niebla, de la montaña, del río, de la cañada, de la cascada, en fin, todos. Absolutamente todo. Y todos estaban hechos con el mismo cemento, los mismos tipos de ladrillo, los mismos tipos de teja. ¿Sí? Que no era atractivo la carretera, la vía. No, nada, para nada. O sea, es pintar de verde la oficina de ventas, ¿sí? Y al final se hace lo mismo. Ahí, ese es un tema muy grave porque convertirlo en moda inmediatamente pierde su razón de ser. Sin embargo, los principios que se buscan con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, no son solamente certeros, sino son necesarios para nuestra supervivencia. Entonces, lo que hay que plantear es cómo convertirlos en una realidad. Yo cuando les hablé de la planta de escombros, era una empresa. Era una empresa, invertimos un dinero, unos ahorros, unos profesionales de clase media, invertimos unos ahorros, montamos la primera planta. Entonces nosotros salíamos a la calle a ofrecer unos productos de altísimo valor ambiental porque venían de los escombros y no sé qué. El constructor no compra eso. El constructor compra arena. Y si es 10 pesos más barata, compra lo que ya está acostumbrado a comprar. Y si es 50 pesos más barata, ya entra en grado de atención. Y si es muy barata, no la compra porque sospecha. Es decir, el manejo del mercado se vuelve complejo. Entonces, lo primero que entendimos nosotros es que no debíamos ofrecer un servicio ambiental. Debíamos ser una empresa que vendía un producto en un mercado, que era el mercado de insumos de construcción, que tenía unas características y aprendimos a manejarnos dentro de este modelo y comenzamos a crear una economía que tenía un plus, que era el valor ambiental, pero que en realidad estamos vendiendo el producto. Eso va a ser narrativo. Muy interesante. Exacto, eso va a ser muy interesante. He diseñado varias empresas de residuos y creo que hace parte de los objetivos de desarrollo, es decir, globalmente entendidos. En la economía del futuro, los residuos van a ser una fuente de materia prima fundamental. Fundamental. Hoy hemos avanzado muchísimo en la ciencia de materiales a entender cómo el residuo es vital para nosotros desde ese punto de vista de la economía. Pero en la calle, en el mercado, uno tiene que ofrecer productos. Entonces, hay que disfrazarse de lobo dentro de este mercado para vender productos de oveja. Es decir, es un poco contrario a la fábula. Aquí hay que actuar de esa manera. Es decir, ofrecemos nuevos servicios ambientales que llevan dentro de sí, nuevos productos que llevan dentro de sí un servicio ambiental asociado. Yo creería que ahí puede comenzar a perfilarse una estrategia económica. Okay. Yo voy a empezar por como tú terminas, y es que cuando se habla del mercado y la biodiversidad y de hacer ciudades sostenibles, inteligentes, a veces satanizamos y lo vemos como dos enemigos que están ahí enfrentados, que son antagónicos. Y no necesariamente es así. Y creo que el ejemplo que ha dado el profesor ha sido muy, muy eficiente en eso, en cómo el mercado puede ser una oportunidad para hacer ese tipo de transformaciones. De hecho, lo que se demuestra es que la pérdida de biodiversidad le cuesta 1.5 más o menos del PIB global al mundo, ¿sí? Que no es poco decirlo, ¿no? 1.5, o sea, es impresionante. Entonces,
pero en cambio cuando se potencia la biodiversidad, las ganancias son del doble del PIB global. Entonces eso debe generar un cambio de conciencia hacia a los sistemas de producción. Y yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la economía circular y otras teorías que no son recientes, sino que están encontrando una oportunidad para poder ya tienen establecerse. ¿Sí? Como se miraban los residuos hace 50 años a como se miran hoy, y seguramente como los vamos a mirar en 50 años, va a ser muy distinto, ¿no? Y en 50 años más del 80% de la población va a vivir en ciudades. O sea que vamos a estar todavía más vinculados a los problemas que tenemos hoy en la ciudad. Entonces tenemos es que pensar que hacia allá vamos y cómo generamos condiciones. Por otro lado, no solamente en términos del mercado, sino en que es imprescindible en términos, porque la política tiene un fin, y es como a través del ejercicio de lo normativo ejerce un poder para la transformación de la sociedad, ¿sí? Para hacerla mejor. Ese sería el fin, y los gestores de la política pública deberían estar orientados a hacer eso posible, ¿cierto? Como en nuestro caso, por ejemplo. Entonces, cuando pensamos en lo biodiverso, nosotros vemos lo biodiverso como una cosa aparte de lo humano. Y resulta que es que nosotros somos parte del ecosistema, somos parte de la ecuación. Entonces, si construimos ciudades sostenibles, allí se va a generar, por ejemplo, en proyectos como los que menciona el profesor, empleo, que además cuando se trabaja en ese tipo de proyectos se piensa en un empleo digno, ¿cierto? Porque tiene otra concepción y otra mentalidad empresarial distinta a la empresa exitosa que quiere pagar salarios bajos, tercerizar el empleo para pagar menos, entonces porque tienen otra mentalidad distinta a una empresa que tiene un enfoque de sostenibilidad. Y además de eso, si unimos política, economía y biodiversidad, pues cuando hacemos ciudades sostenibles, tenemos que pensar en ciudades inclusivas, pensar en la equidad de las personas para poderse movilizar, ¿cierto? En poder generar, cuando resolvemos infraestructuras de tipo sostenible, también está ayudando a disminuir la pobreza, porque está generando empleo, porque está generando impactos positivos, porque está aprovechando mejor los recursos, porque une lo rural con urbano de manera más eficiente, porque disminuye las cadenas de intermediación de la producción primaria a la ciudad, y eso hace que el producto llegue mejor al consumidor en la ciudad con formas más sostenibles, orgánicas, limpias, etcétera, pero además al campesino le va a quedar un mejor margen que si tiene que utilizar todos los intermediarios que se usan en una forma de una infraestructura de mercado como la que se usa hoy, para que el producto que tú consumes en la cocina llegue a tu casa. ¿Por cuántos intermediarios se ha pasado y cuánto le queda al productor finalmente? Qué tan justo es todo, ¿no? Bueno, ya para cerrar nuestro debate, yo quisiera preguntarles si ustedes tienen algo más que agregar, algo con lo que quisieran que la audiencia se quede de todo esto que hemos hablado. ¿Qué es lo más importante que ustedes rescatarían de hablar de estos temas ahorita? Y más que estos temas también sean incluidos en una agenda como es la COP16, que no es en vano. Entonces, no sé quién quiere. Bueno, no, yo creo que este tipo de debates ya en sí mismo, este tipo de conversaciones ya permiten llamar a la reflexión sobre lo que hacemos nosotros. El planeta no se salva por los osos polares, el planeta no se salva por los árboles amazónicos, el planeta no se, o sea, hay ahí una cadena de actividades humanas muy compleja en la que nosotros participamos. Uno va a comprar hoy va a un lugar de Bogotá y pide una hamburguesa. Y la niña dependiente, el joven dependiente, le dice a uno, si me da 2.500 pesos más, le amplío el tamaño de las papas fritas y le doy más gaseosa. Y uno inmediatamente hace un cálculo rápido y dice, sí. Decía al principio, el 65% del residuo que llega a Doña Juana es comida. Ahí está. Nosotros caemos víctimas de ese asunto, ¿sí? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cómo podemos nosotros generar una conciencia de lo que usamos permanentemente? ¿Sí? De lo que usamos, de lo que realmente estamos necesitando nosotros para sobrevivir, para vivir y para vivir bien.
¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para romper la cadena de intermediarios? Conozco comunidades campesinas, periurbanas, al suroriente de Bogotá, que venden su cosecha en grandes centros de acopio, ¿sí? Y se devuelven a su pueblo o a su lugar, a su asentamiento donde están ellos, para hacer mercado en el supermercado cercano, que se nutre del gran centro de acopio y compran lo mismo que sembraron. Eso cae en lo ridículo, pero eso es el modelo que hemos establecido. Antiguamente las mamás le advertían a uno, ahora todos ustedes son ateos hasta el momento que se le va cayendo el avión. Hoy decimos, todo el mundo es ambientalista hasta que le toca bañarse con agua fría. Es decir, ¿cómo nosotros podemos comenzar a incidir desde nosotros mismos en estos procesos que son planetarios? ¿Sí? Yo le digo a mis estudiantes, bienvenidos al cambio climático. Bueno, yo pienso que para agregar, hay una oportunidad y un desafío a la vez en cómo nos consideramos nosotros como especie. Y hay algo puntual en lo que la Universidad del Bosque le está apuntando, y creo que los proyectos de investigación de nuestro grupo de gestión, empresa y sociedad le han apuntado a trabajar en términos de asociatividad con comunidades que tienen proyectos productivos o relaciones que tienen que ver con los estudios de estrés en el trabajo. Y que es centrar ese principio en salud y calidad de vida. Creo que si hacemos y si toda la estructura educativa, desde la primaria hasta la educación superior, generara una transformación en la mentalidad de las personas, de lo importante que es el cuidado, de lo importante que es el cuidado no solamente del medio ambiente, de la ciudad, no botar los papeles, no comer carne porque estamos sacrificando muchas vacas y generamos, más que esos discursos que son bonitos, es cómo me percibo yo en mi autocuidado, porque cuando yo estoy cuidando la ciudad, cuando estoy aportando desde la construcción que se está haciendo, desde la vía que se está elaborando, desde el puente que se está construyendo, cuando el Estado da un bien social que va a contribuirle a mucha gente, debe pensarse en esa condición de autocuidado que nosotros tenemos. Creo que si nosotros llegamos a una concepción altiva de lo que es el autocuidado, muchas cosas empiezan a transformarse. Y creo que debemos empezar por generar esa conciencia a los gerentes públicos, a los que planifican las ciudades, para que eso tenga un cambio realmente evidente. Qué gran perspectiva. Es algo que no había tenido en cuenta y con lo que me voy. Muchísimas gracias a ambos por este tiempo y a todos quienes llegaron hasta este punto. Esta conversación estuvo maravillosa. Yo creo que a quienes hayan escuchado todo el debate, nos va a quedar como una reflexión grandísima de cómo nos estamos pensando dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestro territorio y también de nuestro consumo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias y recuerden que yo soy Miranda. Chao. Gracias. Muchas gracias. Encantado. Somos Fractales, la estrategia de divulgación científica de la Universidad del Bosque. Queremos ser parte de tu cotidianidad y, como los fractales, fracturar las formas en las que has escuchado sobre la ciencia para que puedas apreciarla desde sus múltiples formas. Tenemos contenido diferencial para nuestros públicos. Juntos creamos este gran caleidoscopio del conocimiento. Queremos crear y descubrir patrones de información que, como en la naturaleza, se repiten y difunden por diversos canales y plataformas. Irregulares como los fractales son nuestras narrativas y productos. Por esta razón, no solo nos encontrarás en tus redes sociales, sino también entre tus libros, con nuestro fanzine, entre tus listas de reproducción con nuestro podcast o entre tus investigaciones si visitas nuestra página web. Conoce y participa en nuestro mundo donde la creación, la ciencia, la tecnología e innovación son los protagonistas de nuestras historias. Ojalá nos encontremos cada vez más. Más ciencia, más arte, más divulgación. Fractales.